Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio, espacio con gestoras de fondos en el programa. Esta tarde nos vamos a detener en la visión de mercado y en las propuestas de Eurizon, la firma de gestión de activos del grupo italiano Intesa Sanpaolo. Nos acompaña para ello Jorge Díaz, que es director de ventas senior de Eurizon para España y Portugal. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, gracias. Bueno, entre las últimas novedades que ustedes han puesto en marcha, su primer ETF activo es un ETF de robótica. ¿Por qué se han estrenado con esta temática robótica? Bueno, pues porque pensamos que tiene mucho, obviamente mucho recorrido, ¿no? Pero bueno, o sea, estrenarnos en ETFs no, o sea, realmente nosotros tenemos mucho expertise en lo que son fondos índice. Tenemos una gama de fondos índice desde el año 2008, principalmente de renta variable, perdón, de renta fija la mayoría, con renta fija, renta variable también. Y lo que hemos hecho ha sido pues complementarlo con la versión ETF de estos fondos. Entonces estamos yendo poco a poco, no todavía de los 32 que tenemos, todavía no vamos pasito a pasito, pero básicamente lo que queremos es complementar. Bien es cierto que, como en este caso, sí que vamos a sacar, pues cuando saquemos producto nuevo, intentaremos sacar formato fondo, formato ETF. ¿Vale? Que es un poco la manera, un poco, pues eso, de cubrir todo el espectro, ¿no? Porque los fondos índice, básicamente, lo que teníamos clases para cualquier tipología de cliente, es decir, para asesoramiento independiente o clase limpia, clase banca privada con rebate, clase institucional y luego ETF, que puede servir para como clase superinstitucional, podemos decir, y poder tradear durante el día. Bueno, puede haber personas que nos estén escuchando, inversores, potenciales inversores, que cuando escuchan hablar de ETF y activo todavía les chirríe un poco este concepto, ¿no? Quizás podemos aprovechar para explicarlo, para que se entienda bien. Tampoco somos muy amigos de esa definición, nosotros. ¿Por qué? Pues porque, digamos, nosotros nuestra gama la definimos como cuasi pasiva. En el sentido de que no tratamos de batir a los índices, sino que tratamos de replicar el índice, pero con unas pequeñas apuestas dentro del presupuesto de tracking error. Utilizamos de manera coyuntural, es decir, cuando hay visibilidad sí, cuando no la hay no. Pequeñas apuestas, por ejemplo, en renta fija, pues alargar duración, acortar duración, jugar una línea X que a lo mejor tiene algo más de carry, y esto en aras de poder recuperar unos cuantos puntos básicos, que si al final uno de los fundamentos de la gestión pasiva es que sea barata, pues con esto nosotros lo que tratamos es que sea incluso más barata aún, es decir, que del TER total del coste, pues si podemos arañar unos cuantos puntos básicos de manera coyuntural, pues eso repercute a la rentabilidad final del cliente, ¿no? Entonces el escenario idílico sería que fuera coste cero, que pudiéramos recuperar todo. Eso sobre el papel. En la práctica, bueno, si conseguimos recuperar, digamos, una media de unos cuantos puntos básicos, pues muy bien. En renta fija, puestos ejemplo, en renta variable sería un poco más, lo jugamos a través de factores. Utilizamos básicamente cuatro grupos de factores, porque factores hay más, pero serían 4 grupos de factores en los cuales pues se intenta rascar unos cuantos puntos básicos, de modo que bueno, pues que sea al final una réplica más eficiente del benchmark a través de estas mini apuestas, podríamos decir. Bueno, esta apuesta clara que tienen ustedes ahora mismo por los ETFs, con esas ventajas que nos comenta, sencillez, bajos costes, ¿no? La clave está en los bajos costes. Con los fondos tradicionales que tiene la propia sectora, ¿cómo conviven exactamente? Porque habrá quien se pueda preguntar, bueno, ¿hasta qué punto pueden opacar a los fondos tradicionales estas nuevas propuestas que lanzan desde la gestora con ETFs? Bueno, depende mucho del tipo de activo, en general. Hay tipos de activos en los cuales es más eficiente una réplica pasiva, y hay mercados o tipos de activos en los cuales pues una gestión a través de gestión activa nos puede generar alfa. Porque al final el mercado al final es muy eficiente. El mercado en el sentido, en el mercado de
de configurar carteras de inversión. Es decir, el auge de la gestión pasiva ha sido tremendo en los últimos años, pero ¿qué ocurre? Que si se alcanza un determinado umbral de gestión pasiva, los gestores se encuentran con que es imposible batir al benchmark. Porque ya de entrada vamos a benchmark menos costes. Con lo cual, se están empezando a dar cuenta de que es necesaria la gestión activa. Lo que ocurre que, claro, el alfa de la gestión activa cada vez hay que justificarlo más. O sea, los costes, mejor dicho, los costes. Es decir, hay que encontrar, encontrar alfa cada vez cuesta más y justificar esos costes más altos de la gestión activa cada vez cuesta más. Entonces, la combinación perfecta, bueno, pues sería una mezcla de los dos, sobre todo si al final, desde el punto de vista de gestión, lo que se pretende vender al cliente final es generar una generación de alfa. Con un a partir de un determinado porcentaje de gestión pasiva es imposible, porque no vamos a poderle batir, vamos a estar cerca, pero no batirle, y al final un gestor de lo que se trata es poder batir a ese benchmark. Entonces, lo que sí que estamos viendo como tendencia es quizás que el mercado empiece a apostar no por fondos de gestión activa muy dinámicos, que en un momento determinado, si el mercado tiene un movimiento determinado, o cae, y el fondo cae mucho más. Es decir, se está, sobre todo en mercados más estratégicos, más core, tipos de activos más core, ir hacia fondos de gestión activa, pero con tracking error más bajo. Es decir, en el sentido de que, bueno, sea un gestor que a medio plazo genere alfa, pero que si ocurre un determinado movimiento, que no haga un agujero en las carteras de los gestores. Entonces, es una tendencia que sí que estamos viendo que cada vez el mercado se está decantando más por ahí. Bueno, vamos a centrarnos un poco en esa parte de fondos tradicionales de la gestora. ¿Cuáles diría que son los más emblemáticos? ¿Se distingue a Horizon por cuáles de estas propuestas, ¿no? de fondos tradicionales? ¿En qué activos son más fuertes? Bueno, tradicionalmente nosotros tenemos una gama de renta fija, porque al final Eurizon nace para dar servicio al banco, que es Intesa Sanpaolo. Es decir, Eurizon es la marca comercial de la gestora de fondos de Intesa Sanpaolo. Entonces nace en los 80 pues para dar servicio interno a las unidades del grupo, pues bien sea banca comercial, banca privada, compañías de seguros del grupo. Es decir, al final tiene una base de renta fija, es un poco, digamos, el producto tradicional, pero bueno, a lo largo de los años evidentemente se ha ido modernizando y ha ido complementando con diferentes propuestas. Aquí en España, comercialmente, donde más éxito hemos tenido han sido en dos fondos de gestión semipasiva, de fondos índice, que replican tramos de gobierno, pues de gobierno europeo corto y medio, 1.3 y 3.5, y luego de gestión activa, pues un poco en línea de lo que comentaba antes, tenemos un fondo de renta europea, se llama Eurizon Top European Research, que es un fondo pues que básicamente lo que persigue es eso, es decir, tiene un tracking error máximo del 2,5, y en base a eso construye cartera, con lo cual no tiene sesgo país, no tiene sesgo estilo, tamaño, y las apuestas pues no pueden ser muy agresivas. Lo que se persigue es generar un alfa que sea muy recurrente, pero en caso de que haya cualquier movimiento de mercado, que no se pueda separar mucho del mercado. Es decir, poder evitar que si un año el mercado cae un 20, si un año el mercado cae un 10, el fondo caiga un 20. Eso es imposible por pura construcción del fondo con un límite del 2,5. Entonces es un equipo muy experimentado, con un gestor muy experimentado, que previamente estuvo pues en Fidelity, en JP Morgan, y bueno, gestiona el fondo desde hace 6 años y se nutre de un equipo de research bastante potente de 10 analistas que cubren pues todos los sectores europeos. Entonces, en base a un análisis del equipo de research, más una metodología de criba cuantitativa de compañías, pues todo eso se combina y se hace una cartera entre 80 y 100 títulos. Y el histórico es excelente, es decir, es un fondo 5 estrellas Morningstar, ha generado neto en los 5 últimos años 11 puntos por encima del MSCI Europe y sobre todo sin sorpresas, sin grandes sustos, es decir, más o menos lo que va dando el mercado, pero rascándole poco a poco alfa a lo largo del tiempo. Ahora mismo en Europa, ¿dónde esperan ver mejor comportamiento después de ese do de pecho que ya han dado algunos sectores, particularmente la banca o el sector defensa, y justo en un momento en el que todo el mundo está mirando a Estados Unidos y de nuevo a la tecnología allí, porque los índices allí en Estados Unidos los tenemos en máximos? Sí,
Bueno, nosotros somos relativamente optimistas con Europa. El sector financiero, que pesa mucho, pensamos que lo va a seguir haciendo bien. Es decir, este año los primeros resultados de tanto bancos como seguros pues siguen siendo buenos. Y luego el rearm, pues que acabas de comentar, de defensa más infraestructuras. Nosotros pensamos que como segunda capa, sector industrial, que va a ser quien alimente todo ese desarrollo de infraestructuras y defensa, ¿no? Entonces, el año pasado, cuando se anunció esta medida, pues tuvieron muy buen comportamiento defensa e infraestructuras, corrieron muy rápido porque era muy evidente y quizás el sector industrial se quedó un poquito más rezagado. Pero bueno, estructuralmente pensamos que sí, porque hay que ver cómo se va implementando todo esto, pensamos que, bueno, quizás el mercado en su momento, el mercado de deuda se lo tomó mal, pero para el crecimiento evidentemente es bueno. Vamos a ver, pero en principio, pese a que el crecimiento de Europa siempre va a estar, pues de momento, claramente por debajo del 2, que pensamos que bueno, tiene un sesgo, un cierto momentum positivo, que habrá que ver cuando acabe la situación con Irán, el impacto que hay en la inflación, ¿no? Cómo impacta la inflación y a su vez cómo impacta al consumo, ¿no? En Europa, porque Europa se ha visto más afectada que Estados Unidos por este tema. Entonces es algo que de momento no podemos cuantificar, va a depender mucho de la duración del conflicto, pero bueno, si pudiéramos eliminar este factor de la ecuación, que lamentablemente no podemos hacerlo, sí que pensamos que Europa tiene vientos de cola y sobre todo un elemento muy importante. El mercado va a ser menos exigente con los resultados en Europa que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, al final, como bien comentas, depende de 7 u 8 compañías que cotizan a múltiplos muy altos, pero trimestre a trimestre siguen sorprendiendo. Entonces siguen justificando esos múltiplos. Pero el mercado es muy exigente. Es decir, en cuanto estas flaqueen, evidentemente Estados Unidos es posible que corrija más que Europa. Con lo cual, pues bueno, pensamos que el mercado no es tan exigente como Europa. Europa no cotiza a unos múltiplos tan exigentes y puede, digamos, capitalizar parte de un cambio de flujos en cuanto a las preferencias de los inversores. Jorge Díaz, director de ventas senior de Eurizon para España y Portugal. Un placer. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias.